A ver, volvamos a cómo está la situación del tránsito antes, José, porque en el área de Panamá Este siguen sin transporte público. Hay un paro de transportistas y un cierre de calle. Pues, y esta nota del tránsito, pues que nos está llegando en este momento, la Autoridad de Tránsito, en coordinación con Mi Bus, ha puesto en marcha un proceso de reorganización de las rutas de transporte porque, Brever, pues si me lo ponen acá atrás, por favor, para seguir leyéndolo, pues, es decir, una reorganización para el área de paso previo al inicio formal de la operación de la línea 2 del metro. La línea 2 del metro beneficiará a más de 500.000 de personas, devolviendo calidad de vida y tiempo familiar a los usuarios del transporte público. Ante esta situación se realizaron más de 15 reuniones de información y coordinación con diversas organizaciones de transporte selectivo del sector este, con el objetivo que el inicio de operación de la línea 2 traiga un servicio ordenado del transporte. A los transportistas les reiteramos que en la ATTT nos mantendremos dialogando y los invitamos a desistir de medidas de presión que afecten a los usuarios del transporte y al resto de la población. Cabe mencionar que se había realizado todas las coordinaciones para que en el día de mañana, viernes 5 de abril, se celebre una reunión con representantes de las organizaciones, Ministerio de la Presidencia y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Esto es lo que envía la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre debido a este paro de labores y cierre de calle por parte de transportistas del área este. Don José, es lo que hay. Buenos días, Fernando. Buenos días. Hoy es jueves 4 de abril. De abril. Estamos a un día ahí del viernes que le gusta. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Jueves. Estamos cerquita. Estamos cerquita, hemos avanzado, hemos llegado. Como decía Don Plin, un viernes chiquito. Viernes chiquito. Oiga, les quiero pedir a los transportistas y a todos los que nos están escuchando, cuando se construyó el Metro 1 y ahora que se va a terminar el Metro 2, hay un cambio en la cultura de transporte público del área metropolitana. De la misma dinámica. Y tenemos que adaptarnos a esa realidad. Sí. Y esto no se resuelve haciendo paro. Yo creo que el diálogo debe imperar porque la transformación del transporte público es una cosa impostergable. Así que yo les invito a usar el diálogo como mecanismo. El diálogo con acuerdos. Exacto. Porque el diálogo también para ello. Sí, el diálogo para conversar, eso funciona a mí cuando se toma unos tragos, pero no para estar discutiendo problemas. Pero es que el gran dilema de todo esto es, de repente esta gente llega y por un favor político dejan que estos buses verdes agarren y hagan rutas internas en la ciudad. Es el gran problema que hay ahora es, ¿se deben o no indemnizar a estos buses verdes que en verdad vienen de Chepo? Bien. Oiga, a usted que le gusta tanto la tecnología, mire lo que está pasando. Se lo doy nada más como para que usted se entretenga un rato. Cuentas por millones de Facebook aparecen en la nube de Amazon. O sea, cuando usted está dando su cuenta y usted está poniendo cosas en Facebook o Instagram, usted está entregando su información. Los servicios de inteligencia de la época, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial estarían fascinados con la información que usted está poniendo. Ya no tendría que tener ninguna Gestapo. Nada. Basta uno analista para saber exactamente lo que usted piensa. No, incluso el mismo ordenador te hubiera analizado lo que tú piensas. Y si usted quiere darse cuenta, si a usted le gusta entrar al mundo de la política, usted pone en la política y le salen todos los candidatos de Panamá. Porque lo tienen así, ¿sabes? Lo inundan. Si usted pide una pizza, lo que sea, ahí le salen todas las pizzas que hay. Así está de controlado. Usted, por su ordenador o por su móvil. Bien. Mire las cosas que están pasando en el mundo para que usted tenga una idea de cómo nos está afectando la situación global. En Inglaterra, le decía Fernando, más temprano en la mañana, los ingleses están tan cabreados, porque esa es la palabra, no vale ni una otra, de eso del Brexit, que ahora hay un tratamiento psicológico para los funcionarios públicos del gobierno inglés para tratarlo sobre el trauma del Brexit, la ansiedad que le genera. La señora primera ministra está conversando con el líder del Partido Laborista, Corbyn, para ver si llegan a un acuerdo, mientras allá en Europa le están diciendo, si no hay acuerdo, hermano, usted el 12 se va con o sin acuerdo. Y esto es un problema muy grave y todavía no tienen acuerdo.
Nadie entiende lo que está ocurriendo. Lo que sí saben ellos es que están metidos en un lío. Y es un lío que ya está creando frustraciones en la sociedad. Y en un lío que se metieron ellos mismos por seguir estos cantos de sirena, fake news y todas estas informaciones que lo que buscaban, yo no sé si era esto. Sí. Y recuerde, gran parte del proceso electoral que llevó a Inglaterra a votar a favor del Brexit fue manipulado por la penetración que se hizo utilizando criterios nacionalistas, mentiras, y nadie le estaba explicando a los ingleses las consecuencias de la decisión que estaban tomando. Hoy ya se sabe que millones de dólares está perdiendo Inglaterra en esto, y desde que el Brexit, llevamos 2 años en esto, ha tenido un efecto negativo en el crecimiento y la generación de riqueza y de inversiones, y la atracción de inversiones de ese poderoso país que es el Reino Unido. Miren cómo estábamos allá. Mientras en los Estados Unidos, miren las cosas que pasan, Fernando. Uno no se cansa de recibir sorpresas del presidente de los Estados Unidos. Miren lo que pasó ayer. Ayer el presidente de los Estados Unidos dice que el ruido de las turbinas produce cáncer. ¿Cáncer de qué? No, lo dice. Entonces los periodistas, que no son ni cortos ni perezosos, no son como aquí, a ella le pregunta lo que le da la gana. Él le pregunta a la señora, una de las representantes del Departamento de Comunicaciones de la Casa Blanca, que si era cierto, que qué opinaba ella de eso. Y como nadie, aquí se le ocurre pensar que el ruido produce cáncer, ese ruido produce, ¿dónde sacó la prueba? No sabía qué decir. Hizo un ridículo, bueno, sí, no, que no sé qué, que... Hombre, lo sencillo que debe decir, yo no tengo ninguna evidencia que eso es así. Ya. El ruido produce cáncer. El ruido de las turbinas produce cáncer. Pero ayer, el New York Times, que no es cualquier periódico, corre una historia fundamentándose, según ese periódico, en que fiscales que trabajaron con el señor fiscal Mueller en la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones que corrió Trump con la señora Hillary Clinton, dicen que lo que dijo el secretario el fiscal general Barr sobre que no había muchas cosas contra el señor Trump en el informe de Mueller no es cierto. Que el informe contiene información dura y comprometida para el señor Trump. Y fíjese, frente a eso, ¿qué sucede? Ayer, mire lo que es cómo funciona la oposición en los países democráticos. En la Cámara de Representantes, controlada hoy por los demócratas, se pasa una moción, en una de las comisiones, pidiendo que se le entregue el informe completo que el fiscal Mueller preparó sobre el caso de Rusia. Y recuerden que el presidente de los Estados Unidos dijo que él no tenía ningún problema que se entregaran. Bueno, ayer puso reversa y dijo que no. Y ahora hay una confrontación en todo sentido que se intensifica con esto, de manera que me parece a mí que la información que maneja el New York Times algo tiene de veracidad. Estos no son periódicos que publican cosas si no tienen esta información. Acuérdense que se reservarán las fuentes, pero ellos de que graban y tienen la información, la tienen. Este es un periódico neoyorquino, ¿no? Igual que dice que el presidente de los Estados Unidos dice que el papá de él es alemán. Cuando en realidad nació en Nueva York. A veces confunde el abuelo con el papá. No, nadie sabe por qué quiere ser alemán. No. Bueno, mi abuelo era nicaragüense, no tiene nada de alemán, ni el mío. Bien, mientras eso pasa, hoy estamos a 70 años de la creación de la OTAN. Y hay una reunión en Washington entre la OTAN, los dirigentes de la OTAN y Estados Unidos. Ayer el general jefe de la OTAN se reunió con el presidente Trump. Y hay una discrepancia entre la concepción del señor Trump de la OTAN. Que cada quien pague lo que... Y que quien pague, y el señor vicepresidente de los Estados Unidos le dice a Alemania que pague más. ¿Usted recuerda cuando la rendición de Alemania, una de las provisiones que tenía Alemania... Era formar ejército. Era formar ejército e invertir en cuestiones militares. Pero ahora en Europa está surgiendo la teoría de que la Europa debe tener su propia defensa para no depender de los Estados Unidos. Y ayer quedaron en evidencia las discrepancias que hay entre la organización del Tratado de Libre del Atlántico Norte y con el presidente de los Estados Unidos, porque los militares norteamericanos
entienden perfectamente la importancia geopolítica y militar de una unidad con Europa para enfrentar los peligros Que son comunes. que son comunes. El peligro que representa la Rusia como potencia nuclear fascina para ellos. Lo que representa el terrorismo, no solamente el terrorismo radical musulmán, sino el terrorismo que pudiera tener armas nucleares. Es más, le recomiendo, José, a ti y a los televidentes, en Netflix hay una película que se llama War Machine, Máquina de Guerra, cuyo actor principal es Brad Pitt. Trata exactamente de la visión que los americanos tienen con la OTAN. Y es más cercana a lo que estás diciendo tú que a lo que piensa el señor Trump. Sí, el señor Trump piensa que esto es un problema de negocios. El problema de la guerra es un problema serio. Por ejemplo, cuando Fernando le estaba hablando a usted de esa desastrosa cosa que son las minas antipersonales, que usted tiene que visar los países que han estado en estas guerras, Afganistán, la cantidad de niños y personas que han perdido los brazos, las piernas, Camboya. Camboya, Vietnam, Laos, Colombia, aquí al lado. No sé, porque eso es brutal. Entonces, la guerra es un problema serio. Y yo comparto el criterio del Papa de que hay gente que lucra de la guerra y la industria armamentista quiere todos estos conflictos. Pero estos conflictos no le hacen bien a la humanidad. ¿Cuántos miles de millones ha invertido los Estados Unidos gastado en la guerra de Irán, en la guerra de Irak, la guerra de Siria, la guerra de Afganistán, las invasiones en África? Y la destrucción de todo eso ha provocado, ¿no?, toda esta migración que tiene en jaque mate, a Europa y a nosotros en esta región y a los Estados Unidos. Y fíjese, hablando de migración, el presidente de los Estados Unidos amenazó con cerrar la frontera. Y escuchaba al presidente de México decir, con bastante sensatez, que el cierre de la frontera sería un grave error y que él va a actuar con sensatez, con mesura, frente a lo que está ocurriendo, defendiendo los intereses de su región. Y hace un llamado a mantener relaciones adecuadas con los Estados Unidos, mientras el presidente de los Estados Unidos amenaza, hacia la grava, que va a cerrar la frontera con los Estados Unidos, con México. Y ya le suspendió la ayuda a Honduras, a Nicaragua. A Nicaragua. Digo, a Honduras, El Salvador y Guatemala. A 3 países que lo que ha hecho es producir una animadversión de los gobernantes con respecto a los Estados Unidos. No entiendo esa política. Y fíjese, en América Latina, ¿cómo estamos nosotros? Si usted mira rápidamente lo que está pasando en nuestro continente, y se los traigo porque le voy a hablar de Panamá. Fíjese lo que está pasando en Colombia. Mientras el presidente de Colombia está sumamente preocupado por lo que pasa en Venezuela, y debe estar, ¿no así? En Colombia, las manifestaciones de campesinos, de obreros, y los asesinatos de dirigentes sociales se incrementan. Y Colombia está más cerca de la guerra interna de lo que estaba antes. Y hay movilizaciones de todas clases. Usted se va a Perú, el régimen de Vizcarra ha enfrentado por primera vez ahora una manifestación de obreros, campesinos contra la industria minera. Y por las políticas dirigidas a resolver los problemas de los ricos y no de los pobres. Como si los ricos no... Los que tienen problemas son los pobres. Sí. Pero los gobiernos están para eso. Si usted se va a Ecuador, la situación en Ecuador, después de las elecciones, es de inestabilidad social. En Chile, entre los mapuches, los ancianos y jubilados pidiendo cambio en el régimen de pensiones, y se va a Argentina, que vive tanta gente en las calles como en Venezuela. En Venezuela, yo no sé, la gente no trabaja porque una mitad está en una marcha, por Maduro y la otra está contra Maduro. Entonces, el resultado neto de eso es una destrucción permanente, continua, de la infraestructura productiva del país. Entonces, esto que estamos mirando, y una Colombia que no ha tenido la capacidad de tomar las medidas financieras para estabilizar sus problemas de macroeconomía,
se va a convertir en un problema para nosotros en un futuro inmediato. El presidente de los Estados Unidos le reclama a Colombia que no ha hecho lo suficiente por controlar la droga. Esa droga que se ha incrementado en forma geométrica afecta a nuestro país porque nosotros somos el tránsito de esa droga. Y gran parte de las controversias que hay aquí de pandillas es la lucha por el control de los mercados de distribución de droga, que viene de Colombia. Viene de Colombia. Entonces nosotros tenemos que... que... Acuérdate también, José, y perdona que te interrumpa. No, dale. Dentro de los acuerdos de paz con la FARC, se permitía a estos sinvergüenzas dedicarse a la siembra de coca. Y se ha duplicado. Se ha duplicado, exactamente. Y le termino con esto. Por eso que uno de política exterior debe ser consistente. Y nosotros en Panamá tenemos que mirar esto, porque nosotros tenemos que definir aquí en Panamá cuál va a ser nuestra política exterior en los próximos quinquenios con respecto a nuestra región América Latina en particular, sí, con respecto a los Estados Unidos y con respecto a Asia y muy concretamente con respecto a China. Son cosas que debemos estudiar con mucho detalle. Pero fíjese, le voy a traer el ejemplo de Ucrania, que le comentaba a Fernando. Ucrania es la nación más pobre de Europa. Es lo más diferente a Europa. Ucrania se parece más a Venezuela que a cualquier país de Europa. Es un país pobrísimo. Además es un país lleno de prejuicios, de restricciones, en donde no hay libertad de los derechos humanos. Y va a unas elecciones entre el señor Poroshenko y el señor Vladimir Zelensky. Zelensky, que es un dramaturgo, un comediante de 41 años, sin posiciones muy claras y zigzagueantes, y Poroshenko representando lo más atrasado y nacionalista. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace Europa empujando a Ucrania? Que Ucrania es exactamente lo opuesto a todo lo que Europa es. Pero lo que están buscando es usar a Ucrania para pegarle a Putin. Y entonces lo que está haciendo es, este respaldo a Ucrania de Europa está fortaleciendo los movimientos de desintegración en Europa y está promoviendo lo que yo llamo la falta de identidad de Europa. Y si usted quiere saber de esto, póngale un poquito de atención a lo que está ocurriendo en España, en donde la incapacidad de la dirección política no sabe ni siquiera abordar el tema de las nacionalidades, de las autonomías, que ya ha madurado cambios sustanciales, pero que no se resuelven. Todo este panorama complejo sigue afectando las relaciones comerciales entre China y los Estados Unidos y sigue creando problemas que nos van a afectar a nosotros en el mediano plazo porque hay una disminución del comercio internacional. Esas son cosas que nosotros tenemos que mirar. Ahora, volvamos a Panamá a la vuelta y vamos a hablarle sobre este tema de la manipulación de las encuestas, pero más que nada, quiero hablarle sobre lo que pasó en la Asamblea y por qué eso está pasando. ¿Se acuerda que le dije que la Asamblea iba a hacer noticia y seguirá haciendo noticia? A la vuelta, le hablo sobre eso y un artículo importante que aparece hoy en la Crítica de Panamá y en la Estrella de Panamá. Se lo voy a decir, se lo voy a recomendar para que usted lea y forme su opinión con la mayor información posible. Ese es nuestro trabajo, darle la información para que usted decida. Así es.